Bien, y estamos ante una mordaza, como lo asegura Casa Presidencial, o es un proceso electoral como se ha dado en las últimas ocasiones. ¿Cómo va a avanzar esta pugna entre lo que dice Casa Presidencial y lo que responde el Tribunal Supremo de Elecciones? Eso que no ha empezado la campaña política. Para ampliar sobre ese tema se encuentra con nosotros el analista legislativo Daniel Calvo, que nos va a ayudar a entender el panorama tan complicado. Daniel, buenas noches, que estamos viendo a tan solo unos cuantos días de que inicie la campaña electoral. Muy buenas noches, Michael. Sí, efectivamente, una nota que dará muchísimo de qué hablar cuando inicie oficialmente la campaña electoral y que genera una serie de dudas y de consultas por parte de todas las autoridades, entiéndase municipales y locales, nacionales y locales, respecto a cómo realmente esto se podrá reglamentar o regular de una mejor manera. Ahora, Daniel, el mensaje del presidente dice mordaza. De hecho, me acuerdo que en las últimas conferencias, desde hace varias semanas, incluso hay un rotulito en rojo que ellos ponían cantidad de días para que caiga la mordaza, según lo que explicaban. El tribunal claramente se defiende y dice que no se trata de eso, que se van a poder seguir haciendo las conferencias de prensa, que se van a poder seguir haciendo las inauguraciones del caso, pero que no pueden ser transmitidas por las redes oficiales de Casa Presidencial, el principal instrumento que ha utilizado desde el inicio de esta administración, don Rodrigo. Michael, lo primero que deberíamos decir es que efectivamente no es una mordaza. El artículo 142 del Código Electoral pues está así establecido desde el año 2009. Ahora se ha hecho una interpretación, una extensiva respecto a los canales o los medios de comunicación, en este caso lo han mencionado bien, el caso de redes sociales, que bueno, que para los efectos de Rodrigo Chávez sí tiene una vital importancia. Si nos recordamos quizá administraciones anteriores, por ejemplo la de Carlos Alvarado, la más reciente, recordamos que las conferencias de prensa no tenían, la verdad, un rating o un nivel de personas que seguían las cadenas, inclusive a veces ni el propio Carlos Alvarado participaba de ellas. Ha sido todo lo contrario, al menos en esta administración. Son cadenas y conferencias de prensa muy seguidas por la población, también muy concurridas por medios de comunicación, y que la verdad el presidente y su equipo de gobierno han sabido hacer casi que un acto de propaganda y inclusive un acto de gobierno en cada una de ellas. De ahí que viene el malestar de Rodrigo Chávez respecto a que ahora no se podrá realizar, sí se podrán realizar las conferencias, pero no se podrá utilizar los medios de comunicación, específicamente redes sociales, para la transmisión. Aquí también hay un elemento de contexto que me parece importante. Las redes sociales no tenían la importancia hace 4 años, hace 8 años, que hoy sí lo tienen. Y eso me parece que hace que justamente venga esta interpretación extensiva por parte del tribunal, que es la molestia por parte del presidente. Y además me parece que el presidente, con una habilidad de la cual nos ha demostrado a lo largo de estos 3 años, pues utiliza este acontecimiento para fortalecer y para posicionar una narrativa que él ha venido construyendo a lo largo de los años, que es cuestionar al Tribunal Supremo de Elecciones por diferentes razones. Me parece que aproximándose las elecciones nacionales, pues nuevamente utiliza este hecho particular para arremeter contra el propio Tribunal Supremo de Elecciones, para generar dudas respecto a un ordenamiento que, como bien lo mencionaba la nota que me antecedía, está vigente desde hace muchísimos años. Hay algunos antecedentes. Recuerdo que de previo a la campaña de Carlos Alvarado en el 2018, donde queda Carlos Alvarado como presidente, Luis Guillermo Solís tenía un programa en Canal 13 que no me acuerdo cómo se llamaba, pienso en Aló Presidente, pero eso es en Venezuela, pero era algo parecido a eso, y tuvo que cancelar esa participación en televisión previo a la campaña electoral. En ese momento las redes sociales, como bien vos apuntás, no estaban tan desarrolladas, aunque en el periodo de Carlos Alvarado también ya se había empezado a mover más las redes sociales. No era un presidente ni tan accesible, porque prácticamente no hacía conferencias de prensa, atendía solo algunas entrevistas, pero además estuvo el COVID de por medio, y ahí sí aparecía. Cuando bajó lo del tema del COVID, ya él volvió a desaparecer como lo hizo. Entonces, este presidente, de una u otra forma, su principal anclaje han sido las redes sociales, también por el enfrentamiento que ha tenido con algunos medios de comunicación. Sí, me parece que muchísima de la fortaleza del presidente
descansa justamente en lo virtual. Inclusive esto ha generado dudas de si ese respaldo trasciende justamente lo virtual y llega a lo real. El presidente ha encontrado un amplio respaldo, ha envalentonado pues a una serie de figuras hoy conocidas como influencer y demás que lo respaldan y que tienen inclusive niveles de seguidores muchísimo más altos que los canales oficiales de gobierno, y de ahí que para él esto represente un pesar o represente lo que él dice que es una mordaza, cuando queda claro que el ordenamiento electoral así está establecido desde hace muchísimos años, pero claramente tiene un impacto sobre esta administración muchísimo mayor del que pudo haber tenido en administraciones anteriores, por temas de tecnología, por temas de penetración de este uso de estos canales, y además yo diría por el propio estilo del presidente. Es un presidente realmente fuerte si lo comparamos, por ejemplo, con figuras como lo que fue Carlos Alvarado, como lo apuntabas. Ahora, va de frente, me están diciendo que era el programa que tenía Luis Guillermo Solís en Canal 13, para que quede la aclaración hecha en público. Ahora, dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Vamos a ver, lo que establece el Código Electoral en el 142 es que no se pueden utilizar los canales oficiales de Casa Presidencial o de las instituciones, ya sea del gobierno central o las descentralizadas, para exaltar la imagen de sus jerarcas. Esto incluye también no solo al presidente de la República, incluye a todos los presidentes ejecutivos, a todos los ministros, a todos los alcaldes del país. Estamos hablando de un tema generalizado. Pero ahí viene la otra parte de cómo se manejan. No incluye las redes personales de cada uno de estos jerarcas. Es decir, si no hay fondos públicos de por medio, el jerarca puede grabarse y hacer lo que quiera en su red social, eso sí, personal, y que no haya fondos públicos. ¿Es así, Daniel? Así es, Michael, y eso es un tema que se las trae. Bien has mencionado este refrán de echa la ley, echa la trampa, porque no es que quisiéramos darle ideas al Poder Ejecutivo, pero ciertamente, y entendiendo, como lo mencionábamos minutos atrás, que cuenta el respaldo de importantes influencers en redes sociales y demás, no sería extraño que ahora, pues, alguno de ellos decida transmitir, aludiendo que es un tema de transparencia, de respeto democrático, inclusive de lucha contra esta mordaza, pues transmitir estas conferencias de prensa usuales de los días miércoles o algún otro tipo de actividad de gobierno, cuando inclusive este tipo de influenciadores tienen más repercusiones o más seguidores en redes sociales que los propios canales oficiales. Esto despertará sin duda un lugar de interrogantes, una enorme cantidad de consultas, como lo hablaba con vos antes de iniciar esta entrevista, que serán remitidas al Tribunal Supremo de Elecciones, que será difícil que puedan responder en sentido de oportunidad por la enorme cantidad que puedan estar a la orden del día, y que bueno, también generará una polémica enorme ahora que iniciará la campaña electoral, y que donde me atrevería a decir, pues la oposición sobre todo cuestionará este tipo de herramientas o esta comba al palo también, para utilizar otra expresión, si es que se recurre a este tipo de artilugios. Ahora, me pregunto, y no es que esté cuestionando el Código Electoral, pero me pregunto si esta medida de prohibición de una u otra manera y permitir que se utilicen las redes personales de los jerarcas de una u otra manera termina fortaleciendo la imagen de los jerarcas y haciéndolos más populares en redes sociales. Mira, es difícil realmente poder sortear si eso realmente representa pues un fortalecimiento en las imágenes, y eso realmente se traduce en una movilización electoral, porque te decía, una cosa es la fortaleza que eso puedan tener un jerarca o respaldo pues en redes sociales, y una muy distinta es lo que denominamos pues la vida real. Eso me parece que estará por verse. Ahora, lo que yo sí pondría un punto de reflexión es que todo este tipo de cuestionamientos realmente se pudieron evitar. Existieron una enorme cantidad de tiempo, prácticamente fue hasta finales del mes de agosto y ahora finales del mes de septiembre, las fechas límites para intentar implementar reformas electorales. Es decir, si alguna persona no estaba a gusto con el ordenamiento
tal como estaba, inclusive con regulación respecto a temas de beligerancia, que ha sido otro de los cuestionamientos, respecto al uso de redes sociales en propaganda, pues bueno, pudo haber hecho justamente presentar este tipo de iniciativas para que se aprobaran. Inclusive el propio Tribunal Supremo de Elecciones en su momento recomendó al menos una, quizá relativamente relacionada con el tema respecto al manejo de las redes sociales, y bueno, no encontró el asidero en los diputados, inclusive fue la fracción del Frente Amplio la que intentó retomarlo, pero no encontraron pues buen puerto o escenarios de viabilidad en el Congreso, y ahora justamente muy a lo costarricense, cuando ya tenemos pues encima este tipo de reglamentaciones, es cuando empiezan las protestas. Y es que, Daniel, no hay que dejar fuera de vista el hecho de que esta veda electoral podría extenderse varios meses. Estamos hablando de hasta 7 meses, si mal no calculo, porque si vamos a segunda ronda sería hasta abril del otro año. Es correcto, y además yo creo que si ahora pues está estas restricciones que empezarán a partir del 1 de octubre con el inicio oficial de la campaña, vendrán otras que yo me atrevería a decir que estoy seguramente veremos reclamos, pero que están desde ya establecidas. Una, por ejemplo, la tregua navideña que va del 16 de diciembre al 1 de enero, donde yo me atrevería a decir, casi que puedo anticipar, que también van a haber cuestionamientos, que por qué no se utilizan esos espacios, o bien la última semana de las elecciones, donde también se prohíbe justamente el desarrollo de plazas públicas, algún tipo de propagandas o inclusive la publicación de encuestas, donde me atrevería a decir, le encontrarán esa comba al palo de la que hablábamos, le encontrarán pues la forma de evadir, de que sean a través de perfiles falsos este tipo de publicaciones o diferentes formas que hoy son difíciles de imaginar, pero que me parece van a estar a la orden del día y que nos habla también de la complejidad que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones con estas nuevas tecnologías para regular este tipo de procesos. Y ni entremos en otro tipo de tecnologías como inteligencia artificial y demás que también están en la palestra, que estoy seguro que no tienen hoy pues una regulación adecuada y que estoy seguro también nos darán muchísimo de qué hablar. Bueno, ¿en qué consiste esta veda electoral? Vamos a escuchar a don Andrei Cambronero del Tribunal Supremo de Elecciones antes de continuar con esta entrevista. Don Andrei, ¿qué pasa con la veda electoral que empieza a partir del 1 de octubre? El artículo 142 del Código Electoral establece que a partir del día siguiente de la convocatoria, las instituciones del Estado no pueden divulgar obra pública realizada, exaltar logros de gobierno o visibilizar sus jerarquías. Es una norma que tiene en el ordenamiento jurídico costarricense casi 30 años, fue introducida en el Código Electoral en el año 96 y en el 2009 fue receptada por el Código que actualmente nos rige. Se ha dado un ajuste a esa norma, producto de interpretaciones hechas recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Gadea Mantilla versus Nicaragua y Carlos Capriles versus Venezuela, en los cuales los jueces y las juezas interamericanas señalaron que las redes sociales son una ventana de visibilización importante para la plataforma de gobierno, de suerte que los estados parte de la convención deben velar porque su uso se haga dentro de límites restrictivos para que no supongan un desbalance en la contienda electoral. Bien, ahí está la normativa prácticamente que nos explica el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay un límite o, por así decirlo, una frontera muy complicada de entender entre lo que puede ser propaganda y lo que puede ser publicidad orgánica, por así llamarlo. Y aquí es donde cuesta entenderlo de alguna u otra forma porque desde el punto de vista que hemos aprendido es que cuando hay pago de por medio, entonces ahí no se puede, pero ahora existen otro tipo de situaciones y las circunstancias son complejas en redes sociales también. Efectivamente, es una línea realmente delgada entre poder diferenciar entre propaganda, entre publicidad o entre algún contenido dirigido justamente a tener un impacto de carácter electoral durante este proceso. Creo que no solo tenemos el tema de las redes sociales a través de canales oficiales, sino como te mencionaba pues minutos atrás, hoy hay una enorme cantidad de canales no oficiales, inclusive con una mayor trascendencia, medios alternativos, influenciadores, videos, TikToks, Reels, todo
lo que le podamos mencionar que hoy tienen un impacto realmente relevante para la vida política y que me parece pone justamente o pondrá en aprietos al Tribunal Supremo de Elecciones respecto a que no cuenta, y eso creo que lo podés confirmar con el propio Tribunal Supremo de Elecciones, no cuentan con las herramientas suficientes para poder velar por los control suficiente respecto a este tema de una línea tan delgada y de lo que puede suceder a través de estos nuevos mecanismos o estos nuevos medios de comunicación respecto a la actividad política de este proceso. Ahora, Daniel, otro tema que me parece relevante. Ellos pueden utilizar sus redes personales para hacer la distribución de la información que consideren que sea importante, pero a pesar de que utilicen redes personales, si cruzan el límite, sí podrían ser acusados de beligerancia política. Así es, pero y es que lo hemos visto ya inclusive a lo largo de estos últimos meses, estas últimas semanas. Sin iniciar la campaña electoral, me parece que hay más de 7 acusaciones respecto a beligerancia solo contra el presidente de la República. Hay también acusaciones contra otras figuras de gobierno y estoy seguro, porque es lo normal o lo habitual cuando inicia un periodo electoral, que este tipo de acusaciones de beligerancia estén cada día más a la orden del día. Esa línea delgada será realmente difícil de diferenciar para nosotros como espectadores, como para el propio Tribunal Supremo de Elecciones e inclusive para los jerarcas, de saber realmente si hacen un determinado comportamiento, incurren o no, y de ahí que también mencionábamos que están llegando una enorme cantidad de consultas al Tribunal Supremo de Elecciones que me parece será muy difícil que puedan responder con un sentido de oportunidad en razón de la enorme cantidad de consultas que estarán recibiendo justamente o que ya han recibido en los últimos días a raíz del inicio de la campaña electoral. Ahora estamos a más de 3 años de que inició la administración y pareciera, y lo hablábamos ahora fuera de cámaras, que la popularidad del presidente tiene estos bemoles que son difíciles de entender. Nada de los escándalos alrededor de su mandato o de lo que sucede en Casa Presidencial o de las críticas por el tema de seguridad, nada se le pega al presidente y los índices de popularidad siguen siendo bastante altos. De hecho, creo que mañana sale una nueva encuesta, creo que es la de Opol. Cada quien tendrá su opinión de las casas encuestadoras. La semana pasada veíamos la de otro analista, la de don Mario Quiroz, habíamos visto la del CIEP hace algunos días, y en todos los índices de popularidad de una u otra forma se ven altos hasta el momento. ¿La veda electoral podría afectar la popularidad del presidente? Mire, diría que sí, diría que realmente pues pierden una de sus vitrinas más importantes, que son las redes sociales, aunque estoy seguro, te diría que van a encontrar el mecanismo para intentar evadir o para intentar contrarrestar justamente estas nuevas restricciones. Pero yo diría que más allá de la popularidad de Rodrigo Chávez, lo que está en juego es que él pueda trasladar justamente esos altos niveles de popularidad pues a su continuidad, que es Laura Fernández. Estos sondeos o estudios de opinión de los que han mencionado es justamente lo que lo revelan, de que realmente hay una tasa de conversión baja, es decir, el presidente goza en prácticamente todos estos estudios de una popularidad superior al 50%, mientras que Laura Fernández de momento no superan, inclusive pues en una de las casas encuestadoras, en un 27.3% de popularidad o de intención de voto. Y ahí es donde se deseaba justamente pues que el gobierno pudiera contar con herramientas que pudieran favorecer justamente esas obras, de poder endilgarlas y de poder facilitar ese traslado en cuanto a su capital político, y que ahora sí estoy seguro pues encontrará mayores dificultades, y de ahí justamente me parece que viene la molestia del presidente de la República y del oficialismo, que buscarán nuevas alternativas. Sí, mire, yo hace algunos días observaba cómo un presidente de la región centroamericana emitía un video y la que le terminaba respondiendo era la propia Laura Fernández. Ahí no sé si llegará la acusación de beligerancia política contra Nayib Bukele al Tribunal Supremo de Elecciones, pero son esta enorme cantidad de escenarios, de posibilidades a los que nos tendremos que enfrentar y que estoy seguro pues vendrán muchísimo más en semanas próximas. ¿Cómo poder explicarle a la gente, a los que nos están viendo a través de las redes sociales en este momento? Hay opiniones muy encontradas, algunos hablan de críticas muy fuertes al presidente, otros de apoyo con respecto a esto. ¿Cómo poder entender esa popularidad
del presidente que se mantenga a estas alturas, sabiendo los antecedentes que ya hemos discutido en otras ocasiones? Un Carlos Alvarado que llegó al tercer año por el piso en popularidad, la misma situación de doña Laura Chinchilla, no tan grave, pero sí en esas mismas circunstancias. Un Luis Guillermo Solís bastante golpeado por el cementazo, pero que aún así logra que haya una continuidad. ¿Cómo entender este panorama político a estas alturas, a pocos días de que inicie la campaña electoral? Mire, sin lugar a dudas ha sido un escenario a todas luces atípico. Como bien lo ha reseñado, nunca antes, bueno, al menos en la historia reciente, habíamos observado que un presidente ya superando los 3 años y 3 años y medio, un poco más, pues contara con unos niveles de popularidad tan altas. ¿Cuáles son los factores? Bueno, creo que hay muchísimos. Uno de estos, por ejemplo, del que hemos hablado el día de hoy, el tema del uso de las redes sociales, el tema de influenciadores, pero también creo que mucho de esta popularidad se explica en un nuevo estilo de hacer política, en ese tema de confrontación, en ese tema de ataques duros, inclusive de cuestionamientos muy severos hacia otros poderes de la República. Lo hablábamos con las narrativas que ha venido construyendo el presidente. No solo la ha emprendido contra el Tribunal Supremo de Elecciones, la ha emprendido fuertísimo contra el Poder Judicial, con la Asamblea Legislativa, con algunos órganos auxiliares como la Contraloría General de la República, la Defensoría, así como con otros órganos del Poder Judicial como la Fiscalía, Contraloría, y yo creo que podemos seguir haciendo aquí una lista. Yo creo que esos cuestionamientos nos hablan de que hay realmente un cabreo, un malestar, al menos con los resultados que ha venido arrojando la institucionalidad, que algunos dicen que el presidente la ha cuestionado como un todo, de manera general. Y yo creo que muchísimo de eso, para mencionar quizá una de las principales razones, radica la enorme popularidad de la que hoy goza Rodrigo Chávez y que ahora intentará o buscará la forma de trasladarla pues a su continuidad, que es Laura Fernández, ya pensando en una campaña electoral. Ahora, el panorama ya se va aclarando, ya este fin de semana tuvimos de una u otra forma ya más transparencia y claridad y ratificación por parte de los partidos políticos de quienes van a ser sus vicepresidentes o candidatos a diputados. ¿Cómo vas viendo el panorama a nivel general, sabiendo de que Laura Fernández de una u otra forma, al menos en las últimas encuestas que hemos visto, va encabezando, no logra los niveles de popularidad de Chávez, pero va encabezando de una u otra forma? Mire, uno empieza a ver de un panorama realmente complejo por diferentes razones. Uno, la enorme cantidad de partidos políticos. Vamos a tener 22 partidos participando, 2 coaliciones, una de carácter formal, PAC y ADN, y una de carácter informal, que es el caso de Pueblo Soberano y Motiva. Es decir, 20 candidatos nos van a aparecer a los costarricenses en la papeleta presidencial. Si sumamos la papeleta legislativa, en algunos casos, como la provincia de San José o Limón, se sumarán otros partidos y ahí no veremos la fotografía de los candidatos, sino únicamente la bandera. Yo creo que ahí realmente los costarricenses no entiendo cómo realmente podremos retener ese enorme listado de candidatos, de partidos, y sobre todo entendiendo que hoy unos migran de uno hacia otro, se pasan de casa con una enorme facilidad. Eso por una parte. Por otra parte, también creo que esa enorme cantidad de partidos políticos nos llevará a vivir no solo una campaña electoral, sino distintas campañas electorales al mismo tiempo. Y me explico, vendrá una campaña electoral muy orientada en que Laura Fernández no se escape de ese pelotón de candidatos que está y que no logre esto decidirse en una eventualidad de primera ronda. Que no suba más. Que no suba más, es decir, intentar contener en que su fuga no sea superior al 40%. Pero Daniel, aquí hay una pregunta. ¿Será la estrategia golpeando a Laura Fernández o golpeando al presidente? Bueno, eso es otro gran tema que me parece que estratégicamente se deberán plantear. De lo que hemos venido conversando a lo largo, yo diría que golpear al presidente Rodrigo Chávez es golpear a Laura Fernández, porque es su capital político. El capital político de Laura Fernández hoy depende, al menos en gran medida, de figuras como Rodrigo Chávez, como Pilar Cisneros, y ha encontrado dificultad hasta el momento, esto está muy prematuro porque apenas está iniciando la campaña, en poder construir ella un estilo propio y un capital político propio. Eso te diría es una primera de esas campañas. Esa es una de las aristas de la campaña. Vendrá otra campaña donde yo diría, pues todos los demás partidos que están en el pelotón buscarán diferenciarse. Algunos ya lo han intentado hacer, otros han encontrado dificultades para hacerlo y mantienen su cercanía con el gobierno quizá
más allá de lo presupuestado, como lo observábamos días atrás con la votación de la inmunidad. ¿Por qué? Porque buscarán diferenciarse y de ser realmente del resto de partidos políticos el que realmente represente una cara o una alternativa contra el chavismo. Y eso me parece será algún o otro tipo de campaña que veremos. Y otra campaña que me parece que es importante decirlo, generalmente no se dice de forma tan clara, es que muchos de los candidatos que hoy están participando o que van a inscribir su candidatura en los próximos días no están compitiendo justamente por llegar a casa presidencial, sino a cuesta de moras. Y aquí podemos observar algunos que van en temas de doble postulación, la propia Claudia Dobles, Claudio Alpizar, por ahí también hay algunas otras figuras que buscarán también pues intentar sumar, puntuar, pero buscando principalmente la campaña electoral. Y después hay una enorme cantidad de escenarios, de interrogantes que están, si realmente cuál vaya a ser el estilo que vaya a marcar la campaña, si será la confrontación que hoy al menos la intenta plantar figuras como Luis Amador, o si serán figuras que más bien buscan diferenciarse de ese estilo confrontativo de choque que genera sí pues réditos importantes al presidente, pero que sabemos que polariza y que hay muchas personas que no comulgan con este estilo y que buscarán más bien algún tipo de liderazgo pues muchísimo más pacífico, negociador, y yo creo que todos estos temas es lo que nos dará, Michael, muchísimo de qué hablar a lo largo de estos meses para que nos encontremos aquí nuevamente para seguir conversando. Daniel, no sé si es un tema, un dato histórico o anecdótico, pero creo que es la primera vez que 3 exministros de una administración están compitiendo por la presidencia en partidos distintos. Estamos hablando de Laura Fernández, Luis Amador y Natalia Díaz Quintana, que están en diferentes partidos. No sé si se me queda y sumaría yo a Álvaro Ramos, que si bien no fue ministro, fue presidente ejecutivo de esta administración. 4 figuras importantes de la misma administración están compitiendo, pero 3 de ellos en partidos distintos. Eso no ha sucedido anteriormente. Miren, no que yo recuerde, pero eso también nos desnuda otro fenómeno que está viviendo Costa Rica desde hace muchos años, pero que se ha venido asentando cada vez con más fuerza. Hoy los partidos políticos no pesan, y me duele a mí muchísimo decirlo. Hoy realmente mudarse de camisa o de partido o de agrupación política es realmente sencillo, y eso nos lleva también a dificultades muy grandes. Inclusive, pues, así como se mudan de partidos políticos, puede llevar a que algunas personas no tengan claro, uno, cuál es el partido de gobierno, que hemos visto que ha tenido bastantes, por ejemplo, Progreso Social Democrático al momento, un coqueteo inicial con acá Costa Rica manda en las elecciones municipales, después el Motiva, ahora Pueblo Soberano, y poder identificar esas banderas de las que te hablaba yo cuando tengamos esa papeleta tan grande, sobre todo en elecciones municipales, y además pues este tema de contradicciones, de lo que te decía, personas que están ahí enfrentadas. Otro hecho también que me parece particular, yo al menos no recuerdo, si alguna persona pues lo recuerda, que nos pueda corregir, una participación tan fuerte de mujeres. No recuerdo yo tampoco un proceso electoral donde tuviéramos tantas candidatas mujeres, y enhorabuena, porque me parece que eso habla de que los espacios políticos generalmente reservados para los hombres por temas de idiosincrasia, de machismo, hoy han venido cambiando positivamente. Estaba contando cuántas mujeres, llegué a 4, no me acordé de más. Claudia Dobles, Laura Fernández, Natalia Díaz, Ana Virginia Calzada. Me parece que esas son las 4 que tenemos. Mujeres, sí, correcto. Bien, para ir cerrando, son las 9:26. Una situación adicional que me parece importante que vos mencionas. Una vez más, vamos los costarricenses a votar por diputados sin identificar, sin tener la posibilidad de ver quiénes son los que estamos votando, solo votando por una bandera y con una situación de que solo se eligen a nivel interno. Ese es el sistema que hay, pero una vez más no tenemos derecho a escoger directamente los diputados. Michael, esto es una pregunta fundamental porque nos lleva a una aseveración que ha dicho el propio presidente de la República y la cual yo comparto, que estas elecciones legislativas son inclusive más importantes que las elecciones presidenciales. ¿Por qué Rodrigo Chávez afirma eso? Y yo también lo confirmo, porque la próxima Asamblea Legislativa, como ninguna otra, tendrá un enorme poder en cuanto a la decisión de una enorme cantidad de nombramientos. 14 magistrados propietarios, al menos 13 suplentes, fiscal general de la República, regulador, contralor,
Defensor, directivos de Coprocom, directivos del Banco Central de Costa Rica. Recordemos también que los magistrados propietarios o suplentes tendrán la posibilidad de definir a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy en una abierta confrontación con el presidente de la República. Eso hace que para este proceso electoral las elecciones legislativas sean realmente importantes. Y como bien lo acotás, representa una dificultad enorme que generalmente los reflectores están centrados en las elecciones presidenciales, no así en las legislativas, que los mecanismos de elección de diputados a los cuales te has referido son realmente complicados, complejos, no queda claro realmente las posibilidades de si una persona va en tercer lugar pueda estar, se termina votando por una lista de diputados y como también te lo decía minutos atrás, esto es algo que ha estado en la palestra, que ha sido cuestionado muchísimos años, pero bueno, el nadadito de perro costarricense siempre dice que por más que existan cuestionamientos no llegamos a nada. Se ha venido hablando por parte de inclusive de organizaciones de carácter civil como Poder Ciudadano ya, la necesidad urgente de inclusive de cambiar la Asamblea Legislativa, los mecanismos de elección. Inclusive el propio CIEP señala que una de las principales motivaciones que tiene el voto en Costa Rica para estas elecciones es cambiar la Asamblea Legislativa. No queda claro en cambiar qué, pero yo pensaría que mucha de esa explicación, y entendiendo que la Asamblea Legislativa junto con los partidos políticos son las dos instituciones peor calificadas de los costarricenses, lo que nos habla es que hay una enorme demanda de que se requieren cambios. Lastimosamente para este proceso electoral no será posible, pero ojalá sea un punto pendiente y que inclusive puedan hasta reseñar las misiones de observación electoral que vendrán al país para que dentro de unos años ese tema sí pueda encontrar viabilidad y se tomen los cambios que me parece desde hace muchísimo tiempo se demandan. Bien, Daniel, gracias por este espacio. Por supuesto que vamos a ir viendo cómo avanza esta campaña electoral, que va a estar plagada de muchas circunstancias que nos van a generar mucho que analizar en los próximos días. Gracias por la compañía.